Por tercer año consecutivo, la Universidad de Costa Rica realiza la Semana Joven. Esta es una actividad que se realiza con el fin de demostrar temáticas que son de interés y de importancia para esta población. En esta ocasión, las temáticas principales son sexualidad y discapacidad, dos temas que a veces son bastante tabú, pero que también son muy importantes de conocer, tanto para los jóvenes como para otras poblaciones. Hoy en Materia Gris los invitamos a quedarse con nosotros y conocer más de estas temáticas desde otra mirada, más allá de los tabús. Continuamos acá en las actividades de Semana Joven y en este momento me encuentro con Tatiana Navarro, ella es parte de la organización de esta semana. ¿Cuál es el objetivo de realizar esta Semana Joven y bueno, cuáles actividades nos traen este año? Porque ya se viene haciendo hace varios años ya, ¿verdad? Bueno, el objetivo central de la Semana Joven es como involucrar e incluir a la persona joven tanto de la universidad como de otros espacios. Este año la temática ha girado en torno a la discapacidad, por lo tanto se ha tratado de incluir como conferencias, talleres, exposiciones en que sean tanto para personas con discapacidad y que la temática gire sobre estos temas. También, bueno, se presenta el Informe Mundial de la Niñez, que es a cargo de UNICEF. Se ha contado con el apoyo del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, así como el Consejo de la Persona Joven, instituciones que se buscan que de acuerdo a sus poblaciones específicas de atención se puedan vincular y se pueda trabajar en conjunto a todo lo que es la temática de visibilizar los derechos de la población joven. Bueno, justamente dos ejes bastante importantes de este año, de las temáticas de este año, es la sexualidad y también las personas con discapacidad. ¿Por qué escogieron esas temáticas y qué les parece, por qué les parece importante resaltar estos temas? Bueno, el derecho a la sexualidad sí consideramos que es de suma importancia que sea como tomado en cuenta debido a que hemos visto que a lo largo de la historia, ¿verdad?, por muchas formas de socialización ha sido como excluido y en muchas veces se considera como un tabú. Al trabajar con población joven tenemos que tener presente que estos son los temas que están en actualidad y tenemos que girar investigaciones que promuevan abrir espacios para las personas jóvenes, especialmente en temas que son interesantes y que hay un poco de desconocimiento. La discapacidad viene un poco también como esa relación al presentar el informe de la UNICEF que gira en torno a esa temática, querer vincular como esfuerzos de instituciones u organizaciones que se están realizando y también como visibilizar el trabajo que desde la academia se realiza en torno a estas temáticas. Por ejemplo, hay una exposición que es las vivencias de personas con síndrome de Down en adolescencia, sus vivencias de la sexualidad, en donde busca también visibilizar cómo las personas con algún tipo de discapacidad también son personas sexuales y también tienen todos los derechos sexuales y reproductivos que hay que traer a colación y discutir sobre esto. Bueno, justamente, ¿qué aspectos han encontrado ustedes, así como me menciona, interesantes o qué situaciones, verdad, es importante que la gente también conozca que se han tratado en estos informes? Bueno, es muy importante como destacar la posición de que las personas con discapacidad en primera instancia son personas, o sea, visibilizarlas desde el lenguaje que son personas y la sexualidad también, que ha sido un tema que se ha investigado desde estudiantes de generales, traer a colación como esos resultados. Por ejemplo, las compañeras hablan de los mitos, todos los mitos que giran en torno a la sexualidad, especialmente en personas con discapacidad. Entonces, como tener estas discusiones y ver la reacción del público y profundizar en estos temas que se presentan. Y es que justamente casi todo lo que rodea a los jóvenes en algún momento es mito, ¿verdad? Y todo lo que rodea a la sexualidad también, y aún más si tiene que ver con discapacidad. Entonces, como usted mencionaba antes, cómo ver estas situaciones con otros ojos, ¿verdad? Cómo cambiar esa forma de pensar con respecto a los tres temas y tener una visión un poco más amplia. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, es muy importante como centrar eso, la discusión en que todas, sean jóvenes, sean con discapacidad, somos personas. Y al tener como esto presente también se trabaja mucho como en la concientización, de tener presente que una persona que tenga discapacidad auditiva, discapacidad sensorial o cualquier otro tipo o intelectual tiene los mismos derechos y también pueden desenvolverse en
el espacio de tanto de la universidad como en la sociedad. Igual, bueno, no igual que todas las personas, porque cada persona tiene como su forma, pero pueden desarrollar las mismas funciones, entonces verlos no como desde una mirada de, ay, qué pobrecito, de lástima, sino más bien destacar todos los aportes que las personas con discapacidad realizan en torno a esa, la concientización, como tener una mirada más amplia, visibilizar todas las potencialidades que tienen igual que otra persona. Bueno, Tatiana, muy amable, de verdad, y bueno, ustedes no se vayan, vamos a una pausa, ya seguimos con más de Materia Gris. Yo me llamo Mónica Meneses, estudio francés, bachillerato en francés, y nosotros estudiamos el sistema pedagógico del MEP, aplicado en el caso del Centro de Enseñanza Especial de Alajuela. Estamos estudiando más que nada el programa que se utiliza en ese centro para ver si es adecuado. No es como que lo vamos a medir como en niveles de calidad, sino que queremos ver cómo se está aplicando. Que nos interesa dejar en claro para aportar nuestro grano de arena a la sociedad es mostrar a los docentes qué tan adecuadas son sus herramientas para el cumplimiento del programa por parte del MEP, ¿verdad?, para el ciclo lectivo. Igualmente, exponer un dato reciente o más actualizado en cuanto a la diversidad estudiantil, ¿verdad?, ya que muchas veces nos enfocamos tal vez solamente, pensamos solamente en un tipo de discapacidad y en realidad los centros suelen abarcar de todo tipo de discapacidades. También tenemos facilitar a los profesores de aspectos principales y actualizados. Nosotros descubrimos que existen dos posiciones en cuanto a la educación especial. La primera es como que la gente dice que, hay gente que dice que tiene que haber una educación especializada para ellos, o sea, como profesores capacitados y todo, y con una atención específica. Por otro lado, hay otra gente que dice que ellos tienen que recibir una educación integrada con la gente que no tiene discapacidad, digamos, marcada, por así decirlo, y que, o sea, integrarlos y que sea como una educación inclusiva. Entonces, esos son los diferentes puntos de vista. Nuestro proyecto se llama El Derecho a la Educación de las Personas con Discapacidad y nos centramos en el síndrome de Tourette. Escogimos este tema, bueno, primero porque el semestre pasado teníamos una compañera con síndrome de Tourette que realizó este proyecto con nosotros. Ella nos contó sobre su experiencia con la enfermedad, cómo ha sobrellevado esto, en la educación, con sus amigos, etcétera. Entonces nos interesó mucho porque es un tema poco conocido. La gente, a mí cuando ella me dijo el síndrome de Tourette solo lo había escuchado una vez en un reportaje, pero nada más, la gente no sabe en realidad cómo es y cómo las personas, sobre todo en la educación, han logrado sobrellevar esto. El síndrome de Tourette es un trastorno neurológico, lo que causa son movimientos repetitivos y también la emisión de distintos sonidos que son los tics, pero hay distintos tipos, entonces están tanto simples como graves y también los vocales son así. Bueno, hemos aprendido que no hay limitaciones, cual sea la discapacidad de ella es fuerte, el de ella tiene bastantes fonéticos o vocales, tiene muchos cada rato y ya nos enseñó, hasta se ganó una beca para Estados Unidos, de hecho no nos pudo acompañar por eso, pero bueno, nos enseñó también que no hay que discriminar a estas personas ni subestimarlas porque ella es muy inteligente, su capacidad y eso no lo han pedido para nada. También es que, digamos, ella nos contaba al principio que ella al principio sí era como muy retraída y así, pero que ella llegó un tiempo en que ella dijo, yo tengo que aceptar esto, yo voy a seguir así toda mi vida, yo tengo que aprender a sobrellevarlo, tengo que poder aprender a vivir con esto, es vivir con eso, simplemente echarse a morir, ¿verdad? Y ella más bien es súper sociable, ella es súper alegre, súper hablantina, ella no le interesa, ella poco le importa, o sea, que la gente vea que ella tiene el tic, ella más bien es súper feliz, súper todo, y ella más bien ha aprendido a sobrellevar ese tic súper bien. Es que a veces uno también se echa a morir por cualquier cosita que pasa y así, personas, es un gran ejemplo ver como personas como ella que tienen algo tal vez más severo, no tan grave, pero sí un poco severo, y que ella, o sea, ha vivido la vida demasiado tranquila, demasiado feliz, y claro, es muy importante también la familia, ¿verdad? Porque la familia a ella la ha apoyado mucho y le ha dado un montón de apoyo siempre, y
y pienso que es muy importante, ¿sí? Que todo empieza también desde ahí. Bueno, lo que queremos es más que todo concientizar, ¿verdad?, a las personas acerca de este síndrome, porque al igual que este hay un montón más que la gente no conoce y que son muy importantes, ¿verdad? Y además también ayudar también en el lado educativo, que tanto centros educativos como los profesores puedan aprender más del tema para que puedan, como ya dijimos, ¿verdad?, saber llevar las distintas adecuaciones que este requiere. Lo que nos motivó a realizar este proyecto fue que el semestre pasado tuvimos una compañera que posee este síndrome. Al conocerla a ella nos contó su experiencia acerca de cómo ha sobrellevado su vida con el síndrome de Tourette, cómo se ha desenvuelto en el colegio, cómo se desenvolvió en la escuela, ahora actualmente está en la universidad. De hecho, ella realizó este proyecto con nosotros, pero no nos pudo acompañar porque se ganó una beca para Estados Unidos. Entonces, a nosotras nos sensibilizó mucho eso, nos dio mucha curiosidad investigar acerca de este tema, sobre todo en relación con la educación, porque muchas veces, además aquí en Costa Rica, muy poca gente sabe qué es el síndrome de Tourette, y mucho menos en relación con la educación. Actualmente existen aproximadamente 30,000 personas que poseen este síndrome y casi nadie sabe eso. Aparte de eso, es importante destacar que la educación es un derecho, es decir, todas las personas pueden asistir a ella sin distinción alguna. Es por eso que es importante también tomar en cuenta a las personas con discapacidad. Nuestro objetivo general al realizar el trabajo es examinar todas aquellas condiciones de accesibilidad, adaptabilidad, aceptabilidad y disponibilidad de la educación brindada a los y las estudiantes de secundaria con el síndrome de Tourette en el sistema educativo costarricense. Como objetivos específicos tenemos revisar si en el reglamento de la ley número 7600 sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad se incluyen las condiciones que garantizan una educación de calidad para los y las estudiantes con discapacidad, incluyendo a los que padecen el síndrome de Tourette. El segundo es determinar cómo el Ministerio de Educación Pública aborda a través de sus programas la situación de los y las estudiantes con discapacidad, incluyendo a los que padecen el síndrome de Tourette. Y el tercero sería consultar acerca de la capacitación de los y las docentes de secundaria han recibido en relación con la educación de las personas con discapacidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿Alguna pregunta? ¿alguna pregunta, duda o algo así? En cuanto al tema de la educación y que mencionaban del Ministerio de Educación Pública, ¿consideran que de lo que han podido analizar hasta ahora, consideran que están cumpliendo con las normas y están velando por los derechos de las personas que tienen alguna discapacidad? De lo poco que hemos investigado, bueno, en realidad no, aquí en la universidad, aunque no están apegados al Ministerio de Educación Pública, esa compañera Claudia nos contaba que en realidad no, porque ellos no tienen como un, ¿cómo se dice? Por ejemplo, un aula que se pueda utilizar aparte para estas personas. Ella solicitó que le hicieran los exámenes en un aula aparte, no se los hicieron, entonces también ha sido muy difícil. Vamos a ir a los colegios a hacer las entrevistas, pero con lo poco que sabemos en realidad no se cumple adecuadamente la normativa. A veces las personas están hablando y tienen un síndrome, hay distintas personas que tienen distintos síndromes, pero hay casos donde se encasilla y se dice a la persona que no puede hacer ciertas cosas por esta limitación. Pero yo conozco una escritora muy famosa acá en Costa Rica que ella tiene el síndrome de Tourette y la persona tiene muchísimas habilidades, es muy buena escritora, hace cuentos de niños fabulosos, pero tiene el síndrome de Tourette. Y esto significa que no hay obstáculos en relación a esta discapacidad, la persona puede incluso alcanzar esta fama. Entonces es importante pensar que no importa cuál síndrome tenga la persona, es no ver las barreras, sino ver las habilidades y posibilidades que tienen las personas. Nosotros que tenemos la experiencia de nuestra compañera Claudia, ella de hecho que nos demostraba y era increíble ver cómo lo sociable que es ella, cómo no le interesa el hecho de que ella tenga ese síndrome. Ella nos dijo a nosotras que al principio ella sí era un poco retraída, digamos, con este hecho de poseer este síndrome y todo, pero que ella un día se puso a pensar y ella dijo, ok, yo tengo dos opciones, o seguir con este síndrome toda mi vida, que no puedo quitármelo, no puedo hacer nada al respecto,
o echarme a morir o aceptarlo y seguir adelante y ser feliz. Y los papás de ella la apoyan mucho, tiene una familia que la apoya siempre. Ella es algo increíble, es súper alegre, ella es súper fiestera, súper sociable, ella es un amor, ¿verdad? Es súper hablantina y todo. Y sí, de hecho que ella nos enseñó mucho, ella nos dejó marcado, por lo menos a nosotras, estoy segura que a las tres, que es cierto que tal vez la discapacidad es solamente algo mental, sin importar qué síndrome se tenga o qué discapacidad se tenga, es cierto, es algo que es solamente mental y solamente la persona que lo tiene, bueno, tiene la opción de ver qué hace con él, si echarse a morir toda la vida porque lo tiene o simplemente seguir adelante y ser feliz y actuar como si nada. Yo soy Vanessa, profesora de generales, y quería primero darle las gracias a los compañeros del PRIDEN y las compañeras por esta iniciativa, por estarnos motivando a venir y participar. Quería darle las gracias también a las compañeras de los dos grupos que se presentaron hoy, que nos enseñan qué valioso es el trabajo que ustedes hacen y qué importante es seguirlo haciendo. Porque ciertamente, igual que dijo la otra compañerita que acaba de hablar, yo tampoco conocía ni siquiera que había una asociación. Aquí en Costa Rica, mucho menos que había 30.000 personas que tienen ese síndrome. También darle la bienvenida a los compañeritos del colegio y las compañeras que nos están acompañando. Bienvenidos a la universidad. Ojalá que podamos compartir más adelante cuando se estén formando en sus profesiones, y a los compañeros de generales que muy amablemente los estudiantes han venido a ser partícipes de esta actividad. Yo digo que con ojos, o sea, todos somos iguales, y en realidad que alguien no tenga una discapacidad, porque en realidad todos tenemos un cierto grado de discapacidad en cierta área. Yo digo que es necesario que nosotros los veamos como personas iguales, como personas tan capaces como cualquier otra. Y así es como se tiene que ver, como igualdad, porque esas personas incluso, todos tenemos dificultades en diferentes áreas. Digamos, a algunos nos cuesta matemática, a otros nos cuesta sociales, y ellos igual les cuestan algunas cosas y otras cosas no, son mejores que otros en algunas cosas y normal. Es importante, bueno, aceptar a las personas porque todos somos diferentes, todos tenemos nuestros defectos, y eso no es un defecto, es una condición solamente con lo que ellos nacieron, y ellos hay que aceptarlos así porque eso no se puede cambiar. Entonces, para mí es importante, ¿verdad?, la tolerancia. La sociedad juzga mucho, ¿verdad?, y tiende a tener solo un estereotipo de cómo deben ser las personas y así. Cuando viene una persona diferente en ese sentido, la sociedad empieza a verlo raro, empieza tal vez a discriminarle y todo, y por ese lado. A mí me parece súper importante este tema, ¿verdad? Porque ahorita en la sociedad se preocupan mucho y crean muchos estereotipos acerca de las personas con síndromes y creen que es algo contagioso y nada que ver. Entonces los hacen a un lado, los apartan, y esa gente, en vez de ayudarles a crecer, los están haciendo sentirse peor consigo mismos. Y ellos, a pesar de que tratan de aceptarlo, no se van a sentir cómodos. Entonces me parece muy importante que se den esta clase de proyectos. Y yo no sabía que Astuta existía. Entonces es muy bueno que se empiece a implementar más este tipo de conceptos para que en realidad nosotros, como seres que pertenecemos a una sociedad meramente exclusiva, empecemos a aceptar a los demás a pesar de todas sus diferencias, y así en realidad ser más íntegros entre nosotros y ser mejores entre todos los individuos de la población. Cuando hablamos de derechos, como les voy a comentar ahora, generalmente hablamos de exterioridad, de instituciones, etcétera, ¿verdad? Pero hay que empezar a hablar de derechos, evidentemente, desde lo inmediato, que es el tema del cuerpo y todas las formas de violencia que efectivamente se ejercen sobre nuestros cuerpos. Cuerpos violentados por la lógica del consumo, cuerpos violentados por la lógica de una sexualidad hiperviolentada, ¿verdad?, que es la que nos muestran. Bien lo sabemos las mujeres cuando andamos en la calle, de qué hablamos cuando hablamos de cuerpos violentados, ¿verdad? Y efectivamente estamos hablando de una identidad que la primera puerta de dramatización va a ser el cuerpo, lo que nos ponemos, cómo nos vestimos. Por ejemplo, yo trabajé en la sede occidente de esta universidad y una vez una profesora llamó a la encargada de trabajo social y le dijo que tenía como problemas por dos profesoras de trabajo social de la sede porque vestíamos muy informales, ¿verdad? Y parecíamos estudiantes, gran pecado, ¿verdad?
nosotras tenemos que vernos, no solo tenemos que ser, ¿verdad?, sino que tenemos que vernos diferentes. El otro día en uno de los cursos hablábamos sobre el tema de la violencia de género, ¿verdad? Y entonces conversaba con unas compañeras y yo les decía, es que tenemos la tendencia también a decir que la violencia es algo que les pasa a otras, entonces pensamos en las mujeres que son agredidas por sus parejas, etcétera, ¿verdad? Entonces empezamos a hablar de la violencia callejera, ¿verdad?, y el acoso sexual callejero, y entonces las compañeras empezaban a contar lo que les pasa, cómo reaccionan, que unas se asustan, que otras se hacen un puñito, que otras se paran y le gritan al tipo y entonces el tipo no sabe qué hacer con ellas, etcétera, ¿verdad? Entonces yo creo que también cuando estamos hablando del tema del cuerpo, estamos hablando también de nuestros cuerpos y qué pasa sobre nuestros cuerpos. Y eso abre una veta de investigaciones, ¿verdad?, para cruzar elementos ahí, ¿verdad? El tema es que tenemos que asumirnos con cuerpo, ¿verdad? ¿Cuántas veces en las clases, por ejemplo, en la universidad hablamos del cuerpo? Entonces las profesoras te dicen, su vida personal queda de la puerta hacia allá, todo lo que usted quiera, pero de la puerta para acá, ¿verdad?, como si fuéramos cerebros flotantes, ¿verdad? Y entonces yo siempre les digo a las estudiantes, no les crean, ¿verdad? No es que ellos no vienen a dar clases porque están enfermas con gastritis, porque se agarraron con no sé quién o porque les pasó no sé qué, ¿verdad? Ustedes no pueden, pero ellas sí, ¿verdad? Entonces hay como todo un discurso mutuo de no hablar del cuerpo, ¿verdad?, de no hablar de la sexualidad, de no hablar del placer. ¿Cuántas veces en las clases hablamos del tema de sexualidad y placer? ¿Verdad? Hablamos de todo, de la microfísica del poder y no sé qué, ¿verdad? Y no hablamos de nuestros cuerpos, y no hablamos de cómo pasa el sistema educativo por el cuerpo, toda la violencia que se ejerce sobre un niño o una niña, por ejemplo, ¿verdad? Entonces imagina yo con 7 años que me diga que tengo que estar sentada 5 horas. El ejercicio de control sobre ese cuerpo empieza ahí. Entonces yo les decía a mis estudiantes, claro, yo tengo 30.000 años de sistema educativo y entonces puedo pasar sentada días enteros en un congreso 3 días, ¿verdad? El ejercicio de control sobre mi cuerpo empezó a los 5 años, a los 6 años, a los 7, cuando entré al kinder y entré a la escuela, ¿verdad? Ya a esta edad, a mí pasar sentada, ¿verdad? Entonces ya vengo aquí a sentarme, ¿verdad? Pues no puedo no estar sentada, más bien, que cansado de estar parada, ¿verdad? Porque desde los 7 años estoy sentada, 5 horas al día o más, ¿verdad? Y en la universidad ustedes lo saben mucho más. ¿Cuántas veces hablamos de nuestro cuerpo? ¿Cuántas veces hablamos de qué pasa con nuestro cuerpo al final del semestre, cuando tenemos 30.000 trabajos y tenemos gastritis, colitis? No podemos hablar de eso, ¿verdad? De eso no se habla. Eso es el cuerpo. Pero usted está aquí para cultivar su mente. Su cuerpo usted verá. Se enferma, le da gastritis, termina en salud ahí en emergencias, inyectada con 30.000 pastillas. Y las profesoras también, yo las veo, ¿verdad?, en las horas del almuerzo. Almuerzan y se toman 30.000 pastillas. Sí, pero nadie tiene cuerpo. Del cuerpo no se habla, ¿verdad? Nosotros somos mente, la división cartesiana mente-cuerpo, ¿verdad? Entonces, creo que también esto da para que nosotras volvamos a ver nuestros cuerpos en esta institución que violenta cuerpos, porque es una institución que violenta cuerpos, ¿verdad? La institución educativa se fundamenta en un control sobre el cuerpo. Entonces, usted no puede salir porque no te recibir clases afuera, etcétera, ¿verdad? El espacio del conocimiento es el aula, ¿verdad? Aunque a veces uno se queda en la 24 con los compas y aprende mucho más, no, pero el espacio es el aula. Usted tiene que estar en el aula, usted no puede estar afuera, ¿verdad? Efectivamente tenemos una dificultad de hablar sobre el tema de la sexualidad. Hace un tiempo yo estuve en una mesa en el Instituto de Investigaciones Sociales donde trabajábamos el tema de sexualidad y poder y había como un escándalo, ¿verdad?, con el tema de las personas jóvenes que tienen relaciones sexuales, ¿verdad? Y a mí me llamaba mucho la atención como la lógica conservadora del discurso, ¿verdad?, de que la gente no debería tener relaciones sexuales, ¿verdad? Y entonces yo les decía, bueno, si partimos de esa lógica, digamos, de que hay gente que no está preparada, yo a mucha gente adulta le prohibiría tener relaciones sexuales porque, excepto que fuera con una muñeca inflable, ¿verdad?, no podrían tener relaciones sexuales con nadie porque no están en condiciones, ¿verdad? Entonces, el tema de la edad no es el único parámetro para decir si pueden, no pueden, ¿verdad? Y además yo les decía, porque habíamos profes de mi generación por ahí, yo les decía, dejémonos de mentir y de fingir que no, pero la mayoría de nosotras empezamos a tener relaciones sexuales en el colegio, ¿verdad? Entonces, ahora que ya no estamos en el colegio decimos, no deberían, ¿verdad? Claro, porque ya pasamos por ahí, ya lo hicimos, ¿verdad? Entonces ahora es muy fácil decirle al otro, no lo haga, ¿verdad? Y efectivamente hay una construcción conservadora sobre el tema de la sexualidad y la academia no está exenta de eso. Y con el comentario que hacía también, yo ahora estoy dando un curso en la maestría en gerontología y estamos hablando del tema de la sexualidad, un curso de sociología del envejecimiento, y estamos hablando del tema de la sexualidad y estamos hablando de la sexualidad de las personas adultas mayores y no solo de la sexualidad heterosexual, es decir, ¿qué pasa con una persona gay, lesbiana, transexual, bisexual, ¿verdad?, cuando llega a la adultez mayor? ¿Qué es? Que entonces no podemos hablar de eso porque, ¿verdad?, como que se les quita en el transcurso de la vida, seguro es la lógica que existe, ¿verdad? Bueno, cuando vamos a hablar de sexualidad, vamos a hablar de sexualidad en todas las formas de prácticas sexuales que existen, ¿verdad?
que esa es otra forma de control sobre el cuerpo, ¿verdad? Nos controlan la sexualidad, pero además nos controlan, ¿verdad?, que tiene que haber solo una práctica de la sexualidad, la heterosexual, como única forma, ¿verdad? Las diferencias son parte de la vida y muchas veces las barreras solo están en nuestra mente. Por eso es importante que aprendamos a ver las diferencias desde otros ojos. Los invitamos a que nos acompañen la próxima semana en un programa más de Materia Gris, acá en Canal UCR, que es Televisión con Sentido.